O sea, weón, cuando llegaste a Huasco estaba ahí, weón, pero... Sí, 130 kilos. De hecho, el Sergio dijo, weón, hay que hacerlo bajar de peso, weón. ¿Vamos entonces? Ya. Vamos. Bienvenidos a un capítulo más de Puro Ultra, tu podcast de ciclismo y de la ultra vida. Estoy aquí con el panelista estrella, mi joven amigo, no tan joven, pero mi amigo bigotudo, el señor Tomás. ¿Cómo estamos, Tomás? Bien, aquí estamos, empezando un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo, un nuevo día. Oigan, hoy día les tenemos dos invitados súper especiales. Estamos junto a nuestros dos entrenadores, el entrenador de Tomás por su lado, mi entrenador por este lado. Y nada, pues vamos a conversar un poco de su historia, de su inicio, de cómo se cambiaron a ser entrenador, y cómo entrenan, cuáles son las claves y al final un poco del ultraciclismo. Entonces, para empezar, yo estoy con mi entrenador, Lobito. Lobito fue ciclista profesional y también seleccionado nacional. Lleva más de 5 años a cargo de su equipo, Cycling Gulf. Y es un gran entrenador. Llevo ya, yo creo que más de 3 años entrenando con él. Así que, bienvenido, Lobito. Gracias. Bravo. Y Gracias por la ahora, invitación. eso. Y ahora Tomás, que está leyendo el torpeo, va a decir... No lo conoce. Su entrenador, que me parece que no lo conoce. Yo acabo de conocer a Víctor hoy día. No, Víctor, licenciado en Ciencias del Deporte, Así es. ex ciclista de pista, campeón nacional y también Nada internacional. internacional. Cáchate. Internacional fuera de Chile. Sí. El mejor país de Chile. Y mejor entrenador todo. Mejor entrenador. Sí. Bueno, veremos aquí en cara a cara. Oye, bienvenidos a ambos. Muchas gracias por estar la acá. invitación. Esto va a ser como un debate presidencial. Claro, más parecido. Pero vamos al inicio. Partamos por ti, Lobito. Cuéntanos un poco cuáles fueron tus inicios, cómo te metiste en el ciclismo, más o menos en qué año, en qué edad, y cómo avanzó la cosa. Ya, a ver, el ciclismo por lo general es un deporte medio generacional, como que es como un deporte heredado. Al no ser un deporte muy común, suele ser que alguien en tu casa, en tu familia, en tu amigo hizo algún tipo de disciplina cercana al ciclismo. En mi caso, no solo que no es así, sino que mi familia nunca ha sido deportista de ningún tipo. y tuve la suerte de conocer al papá de una amiga que me presentó este deporte como tal. Yo andaba en bicicleta, me gustaba el deporte, trataba de buscar. Siempre me gustó el deporte y finalmente como que nunca encontré el deporte que me terminara de cerrar por completo hasta que llegué al ciclismo. Me acuerdo perfectamente ese día, incluso que me invitó a andar en bici, fuimos a Farellones ya con una bicicleta de paseo, y yo creo que Como los típicos que uno hoy día ve subiendo ahí con la bicicleta de fierro totalmente, pero a duras penas. claro, él ya es un ciclista súper completo, y si bien amateur como todos nosotros hoy día, pero un ciclista como tal, y en su invitación a Farellones también yo creo que él nunca se imaginó que a lo mejor yo hubiese siquiera llegado, no sé, pues, a Corral Quemado, ¿cachai? Y ese día llegamos a Farellones. Llegamos a Farellones y cuando yo volví a mi casa, lo que eso generó en mi cabeza fue una locura, una explosión de emociones que no se me olvidaron nunca más. Claro. Y desde ese día decidí ser ciclista, así de simple. Ya a los días le dije a mi mamá que me tenía que comprar un rodillo, entendiendo huevo lo que significa un rodillo. Imagínate, yo estaba en el colegio, en el segundo medio, y me tenía que comprar un rodillo porque yo tenía que entrenar en las mañanas antes de irme al colegio para poder hacer algo, porque el fin de semana me habían invitado a otro paseo con esta gente que además eran participantes del cicloclub. Bueno, y así
surgió esta relación con el ciclismo que hasta el día de hoy no ha quitado un día de mi vida. Desde ahí en adelante así ha sido mi vida ligada al deporte y al ciclismo como tal. Perfecto. Bueno. Buen inicio. ¿Y tú, Víctor? Sí. Yo partí, harto más chico. La verdad es que en mi casa, si bien mi papá y mi abuelo hacían bicicleta, nunca llegaron a competir como tal. Pero sí en mi casa les gustaba mucho la bicicleta. O sea, yo tengo recuerdos de muy niño que se veía el Tour de Francia completo todos los días. Y mi abuela, la más entusiasta. Cuando tenía más o menos 3, 4 años, mi abuela me sacaba las rueditas para que yo aprendiera a andar sin ruedas en la bicicleta. Diríamos, prestar a tu abuela Tomás para que le saque las rueditas también entonces. Sí, que era unas clases de técnica. Y a los 6 años mi papá me llevó a una escuelita de ciclismo que se hacía en el Parque O'Higgins, que la dirigía Miguel Droguet, que deportista ciclista olímpico incluso, Un topo. el topo Droguet. Y a los 6 años, ahí yo comencé jugando con la bicicleta. Me gustaba mucho hacer zigzag con la bicicleta. Y en una de estas clases el topo me dijo que tenía que recoger dulces del suelo sin bajar los pies. Y esa era la motivación como de ir todos los días a las clases hasta que la podía sacar. Pues. Empecé a recoger las cosas del suelo y... ¿Dulces te lo comías? Sí. Ese era el premio. Tal cual, Era el premio. Si no existía otra motivación. Y... como a los 8 años yo creo que empecé a competir en el mismo Parque O'Higgins. Se hacían competencias en la elipse, que ahora ya no se presta para ese tipo de cosas. Pero en ese tiempo se hacían estas carreras ahí, de hecho llegaba a la Vuelta a Chile, al Parque O'Higgins y todo. Entonces, a los 8 años más o menos empecé a competir en bicicleta, pero carreras como de la escuela, internas. Porque no hay categorías tan pequeñas en la bicicleta. Entonces comencé a hacer triatlón para poder como competir un poco más. Y a los 10 años ya me dediqué solamente a la bicicleta. Y de ahí también hasta el día de hoy no... A ver, me bajé un tiempo y hay fotos ahí estando más corto. Ahora sale. Quizás va a salir Todos lo intentamos en algún momento. Me alejé un Todos poco. en algún momento, cuando nos retiramos como del ciclismo profesional, Sí. como que Medio intentamos alejarnos y finalmente nos damos cuenta que no podemos. Igual te tiras, creo. Sí, Sí, o sea, obvio. ¿no? Y lo al otro final es es como que un yo- esfuerzo dejarlo, ¿cachai? Como, en verdad Sí. no lo estáis queriendo dejar, sino que estáis haciendo un esfuerzo para dejarlo todos los días, bueno, un esfuerzo como para Claro. no hacer ciclismo, es como, puta, ya no tiene sentido. Sí, o sea, un fin de semana sin bici, para mí un fin de semana perdido casi. Sí, perfecto. Igual que para ti, Tomás. Yo no me puedo bajar del rodillo, ¿no? Oye, y en base a eso, Víctor, de ahí ya evolucionaste, seguiste y competencia. ¿Qué tipo de competencias? ¿Cómo fue tu camino? ¿Algún equipo? ¿Competencia nacional, internacional, selección? Claro, como hasta los 12 años más o menos estuve de manera intermitente en algunos equipos. Entrené con el tío Cacho también, que es una persona muy conocida dentro del mundo del ciclismo un tiempo. Estuve con la Ángela Droguet, la Topa. Y más o menos como los... Se crearon ahí la pensaron. Y como a los 13 y 14 años más o menos entré al Club Chacabuco, que fue el club que me acogió todo el resto de mi carrera deportiva, hasta ser elite. Como a los 15, 16 años, como me di cuenta que tenía mucha más pasta y me apasionaba mucho más la pista. Y me dediqué 100% a la pista más o menos desde los 16, 17 años. Hacía ruta, pedaleaba un poco en la ruta, pero mi foco estaba en la pista. A los 16 años que es la preselección elite, de hecho, de pista. Entonces, desde esa edad era full pista y gimnasio, pista y gimnasio. El ciclista de pista es muy... se tiene que desarrollar mucho muscularmente. Ya. Porque sí, se desarrolla mucha potencia en la sobre todo pista. en la que tú competías. Sí, más encima, claro, yo era exclusivamente velocista Ya. en la pista. Entonces eran pruebas muy potentes. Pruebas de corta duración, mucha potencia. Entonces, desde los 16 años solo me dediqué a eso hasta que me retiré más o menos a los 20 y poco. Ya. Y eso. Solo seguiste aumentando masa. Solo pista. Sí. Claro, De claro. ahí dejé la bici, el gimnasio y me caí en el McDonald's. Está perfecto. ¿Y tú, Lobo?
lo mismo, ¿cómo fue tu desarrollo, equipo? Yo sé que tú estuviste en España, también en la selección, Sí, bueno, corriste vuelta a Chile, qué sé yo. mi desarrollo, como comentaba un poco al principio, es distinto como, por ejemplo, lo que cuenta Víctor. Yo soy ciclista de mucho más grande, mucho más viejo ya. Si en su casa se veía la Vuelta a Chile, en mi casa nunca o el Tour de Francia nunca se vio una cosa así. Yo te diría que mi primera carrera tiene que haber sido a los 16 años. Ya. Y 17 años también, 16 para 17. Pero fue tan intenso esa primera como aproximación al ciclismo que yo a los 18 años estaba compitiendo en España. Yo, en ese corto transcurso, cuando estaba como en tercero medio, cuarto medio, hablé con mi mamá y le dije, oye, como que me gusta esto de verdad. Yo había mandado un par de mails a unos equipos en España, me habían respondido, me habían dicho que sí. Yo tengo ganas de irme a España, estoy loco, ya, que está bien lo del rodillo, buena onda, ya me gasté la plata, pero espérate, como, ¿qué onda? Cuando le regalas una batería a un caro chico, ya está. Claro, ahí se mantiene. sí, no, claro. Y resulta que digo, no, mira, es que pasa esto, ya el equipo me respondió, le muestro el mail. ¿Cómo encontraste ese equipo? Mandando mail. Buscando, mandando mail. Equipo en España, tenía un amigo que se había ido a correr a España, entonces como que sonaba el nombre de España. Ya. Empecé a mandar currículum de mentira, no había corrido, o sea, carrera, gané la carrera. Gané la Vuelta a Pichidegua. Tal cual, Claro. así. Sí, segundo lugar, para no ser el primero, porque me lo voy a encontrando ya. Y resulta que cuando también mi mamá ve esta situación y dice, oye, pero muéstrame qué es lo que tenés. No, tengo un equipo que me paga el pasaje de avión, que me paga mi estadía allá, que me pasa esto. Ya como que se lo cuestionó y como, parece que este cabrón en verdad le gusta el cuento y en verdad también ha hecho algo por hacerlo. Sí, o sea, buscaste la forma de llegar. Y bueno, y me fui con 17 años, recién habiendo salido del colegio. Estuve todo ese año en España compitiendo, llegué a España y era una locura, o sea, lo que tú veías en el Tour de Francia era eso para los equipos junior, en ese momento era junior. Mi equipo, que era un equipo chico de un pueblo, tenía bus, tenía camiones, tenía bicicleta, era una avanzado. ¿Dónde estoy? Está ahí en otro... Sí, en otro mundo. Y ese año fue bien difícil desde el punto de vista deportivo, porque claro, iba sin experiencia, no había corrido, había corrido un nacional en día, frente a buenas que venían de correr, europeos, campeonatos europeos desde muy chicos, que venían de correr campeonatos nacionales desde muy chicos, o sea, contra personas con mucha experiencia. Y al final del año mis resultados para mí fueron positivos. Mira, me costó adaptarme, es difícil estar lejos de tu casa, sobre todo cuando eres un niño. Estabas solo, no solo. Nadie te apañó. Solo, con el equipo, pero solo. Sí, solo. Ni un chileno más por ahí dando vueltas. Que mi mamá, uno siempre trata de bajarle el perfil a las cosas, sobre todo sabiendo que algo que te gusta tanto, que yo no quería mostrarle a nadie que estaba, no sé, porque que tenía pena, que echaba de menos. No quería porque no sabía si eso iba a influir en que yo pudiese volver al otro año. Claro. Entonces, mi viejo un día dice como, oye, tenía pega, mi mamá es cineasta, sí, nadie en mi vida me ha dicho de otra forma. O sea, de ahí viene el lobo. ¿Tú sabes cómo se llama el lobo? No. Wolfgang. Ya, ahí. Entonces, mi mamá es cineasta y viajaba todos los años al Festival de Cannes, pega, y me dice, te quiero pasar a ver una semana antes. ¿Sí? Yo como no sabía si quería que fuera, que viera como dónde estaba durmiendo, porque era totalmente distinto quizá a lo que yo le había dicho que... Claro, un colchón inflable. Exacto, ya, bueno, llegó y me acuerdo que el día que se fue, le di un abrazo así y me puse a llorar y como, no quería que se fuera. Y ahí ella entendió que la cosa no estaba tan fácil. El resultado es que terminó ese año,
yo volví a Chile y me puse a correr acá. A otro nivel. Claro. Venía de otro nivel. Mm. Y ahí recién me sentí realmente ciclista. Ahí recién entré a una selección nacional, siendo junior, que es la preselección para los Juegos del Sur, y de ahí en adelante ya, claro, mi nivel como ciclista fue distinto, totalmente distinto. Perfecto. Y por tu lado, Víctor, tuviste la selección, competiste para juegos también para Odesur o algo así, ¿estuviste metido? Estuve en la preselección de los de Sur del 2014, ¿Ya? pero era menor de edad. Ya. Entonces no pude participar. No. Ese mismo año quedé en la selección junior, o sea, era menor de edad, por lo tanto mi categoría era junior. Ya. Y fui al Panamericano Específico Junior ese año. Después quedé en la preselección para los Odesur, no participé, pero ese mismo año, meses después, se hizo el Panamericano Específico Elite. Y ahí sí pude participar ese mismo año. Siendo junior participé del Panamericano Elite con la selección nacional. Después fueron 3 años de selección Elite. La diferencia entre la pista y la ruta es que en la pista no hay equipos profesionales. Claro. Se corre por selección. Claro. Todas las competencias o las competencias importantes, las que dan punto UCI, son por selección, no por equipo. Entonces sí, con la selección viajé a copas internacionales, participé en juegos binacionales, que eso es como a nivel de selección regional, ¿Ya? que se participa Chile-Argentina, que para categoría junior son súper importantes también, se roza lo mejor de Chile con lo mejor de Argentina. Y entonces, en la pista es eso, no hay equipo, es solo selección. Solo selección. O acá a nivel nacional, claro, es por equipo. Sí, pues. Pero para competir afuera, es por selección. solo selección. ¿Sabes? Oye, y en base a eso, tú competiste en la Vuelta a Chile, ¿no? Sí, yo corrí 2 vueltas ¿Tú, en Chile. Víctor? No, yo no. No. Yo solo pista. Solo pista. Punto bueno. No. Ah, no. Pero entonces, tu transición a la ruta, ¿cómo fue? A ver, cuando era niño, sí me tocaba hacer ruta y pista. Ya los campeonatos nacionales de ruta los corrí todos hasta la categoría intermedia. ¿Ya? Y los de pista también, o sea, simultáneo. Siempre al principio del año se corre, en esta fecha más o menos, siempre se corrió el nacional de ruta. Y a fin de año siempre se hace el nacional de pista. Entonces yo lo que hacía yo cuando era niño era preparar la mitad del año el nacional de ruta y la otra mitad del año el nacional de pista. Perfecto. Y una vez- ¿Y cómo lo hacías con la bicicleta? ¿Hay bicicleta? ¿Qué tan fácil es conseguir bicicletas a niños en el fondo? Que No. sean de pista, que sean... O sea, no existen acá. No. No. No, lo que hacíamos nosotros. Todavía es difícil encontrar De también. hecho, yo las primeras veces que fui a competir a Argentina iba en rutera. O sea, corría en pista, pero en el velódromo, no sé si conociste el velódromo de San Juan. Sí, No tenía tanta o sea, pegada. Entonces, terminé varias carreras ahí. sí, Varias vueltas a San sí, la Juan. vuelta a San Juan. Claro. Dale, Bueno, bueno. yo corrí la Sí, vuelta a San Juan sí. juvenil. Ah, de, juvenil. de Ya, ruta. perfecto. Y esa se corría el prólogo en la pista y el resto de la etapa en la ruta. La cosa es que en ese tipo de carreras, escucha, en Argentina los tipos hacían sus bicicletas. O sea, Sí. con fierro hacían los cuadros y las ruedas, parece como que cortaban los aros, achicaban los aros. Entonces los tipos tenían ruedas de pista, pero aro 26. Bueno, acá en Chile no existía eso, entonces yo llegaba allá a correr con mi rutera, ¿no? A la pista. ¿Cachai? Y después de Argentina me traje una bicicleta un poco más chica. Ya. Ahora igual hay que recalcar que en el equipo que está Víctor, que Chacabuco hasta... ¿Sí? Bueno, Rafa se ha especializado toda su vida en formar a Sí. niños sabe. y a formar a ciclistas, y él también dentro de su indumentaria tiene Sí. bicicletas que te pasan. O sea, Sí. tú llegabas a correr, igual te conseguía una bicicleta. A lo mejor Sí. no era tu talla. Pero, Y no es- pero pero vamos a funcionaba. ir ahí con una bicicleta y Sí. te la pasaba Don Rafa, y en su camarín a lo mejor había, no sé, 50 bicicletas. pues, no sé. Claro. Oye, un segundo, vamos a ir a un pequeño corte porque Tomás se tiene que tomar la pastilla para crecer y volvemos. Bueno, imbécil. Y Oye, después- bueno, ahora te cuando volvamos te dije que si yo hago todo mi rodillo y siempre a la Reincorpora. vez. Ya, Sí. estamos de vuelta. Tomás ya se tomó su pastilla de crecimiento y. Pero- Agarraste, bueno, Y nada, pues siguiendo con la conversación con Víctor y con el Lobo, ya nos contaron un poco de su experiencia, de cómo partieron, y ahora me gustaría entrar ya en un tema más como actual, que es como, después de todo su proceso, cómo llegaron a ser entrenadores. Entonces, para eso, Víctor, si nos puedes contar cómo
cómo llegaste a ser entrenador, en qué momento, cómo partió esto y un poco cómo ha ido evolucionando. Ya, pues. Desde que hice ciclismo, como que yo sabía que mi vida, yo quería que mi vida siempre siguiera ligada al deporte, pero me cargaba la carrera de educación física. Entonces como que no quería estudiar por ningún motivo de educación física, porque me cargaba en los colegios, como hacer clase en un colegio. Claro. Entonces cuando iba en segundo o tercero medio, caché esta carrera que cuando yo entré era relativamente nueva, llevaba como 2 generaciones que habían salido recién, que es Ciencias del Deporte. Entonces, de hecho, había otro ciclista que estudió esto y lo conocía y por ahí conversábamos y me gustaba la carrera. O sea, era mucho más entrenamiento que pedagogía. Ya. Ya, era más dinámica, más... Sí, y pucha, yo me metí a revisar la malla de la carrera y era mucho entrenamiento de alto rendimiento. Perfecto. Entonces era lo que me gustaba, sí era lo que me gustaba. De hecho, no tenía nada de lo que a mí no me gustaba de la educación física. Entonces me decidí a estudiar esto, el 2015 entré. Mientras estudiaba los primeros años seguía en la selección, me apañaron harto también en la universidad con eso. De hecho ahora en el grupo donde, o sea, en Sprint entrena la jefa de carrera esta ya. del deporte, Ya, sí. Motivado. Entonces Algo tiene que hacer. hasta tercero o cuarto año de universidad entrenaba de manera paralela, estaba en la selección y estudiaba. ¿Ya? Salí de la carrera y comencé a entrenar al tiro gente, pero yo en ese momento trabajaba con mi viejo. De forma particular. Sí. Yo trabajaba con mi viejo en transporte pasajero. Ya. Yo no le hago preguntas que yo conozco todo esto. Mentira. Lo estoy leyendo acá abajo. Está con la botella acá. Oye, yo si tengo preguntas, ¿puedo hacerlas? Por Por supuesto, supuesto. pues esta es conversación libre. ¿Y estudiaste en la Santa Tomás? En la Santa Tomás. ¿Con alguna beca deportiva? Sí, el coach me pagaba en un principio, como hasta segundo año, el 50% de la carrera. Y en segundo año de universidad me fue bien en unas copas en Venezuela ¿Ya? y me pagaron 100% después. Sí. Porque digo esto porque igual como que se daba esa relación y con esa carrera, ¿cachai? Porque O sea, además estaba al lado del El coach CEO, estaba era en en el CEO. Estaba en el ¿no? CEO. Claro. De hecho, eso fue lo que más me gustó de la facilitaba carrera. mucho poder ser deportista y estudiar. Sí, de hecho en la carrera había muchos deportistas como yo. Claro, yo era el único ciclista de la generación, pero habían gimnastas, habían karatecas, habían boxeadores, tenistas, de todo. Entonces era bacán, a mí me gustaba mucho. Y hasta el día de hoy conservo amistades, de hecho, y ellos siguen ligados a sus deportes. Perfecto. Oye, pero ahí ya empezaste a entrenar en particular. Sí. Lo que les estaba contando, yo trabajaba con mi viejo, Ya, en sí. transporte pasajero. Entonces yo salí de la carrera y ya tenía mi pega De con mi pasajero viejo. deportista. La verdad era transporte pasajero. Y tenía harta pega y pues entonces como que cuando salí de la carrera mi plan era seguir trabajando en eso. Ya. Pero como tenía los conocimientos, empecé a entrenar un par de personas y con los años fue como creciendo el volumen de alumnos Ya. hasta que llegó un punto en el que tuve que dejar la pega en el transporte y dedicarme al 100% a los alumnos. Perfecto. Entonces desde el 2019 ya que estoy con alumnos, que conservo hasta el día de hoy. Pero eso, pues, ¿esos alumnos son de manera como individual o en un grupo? No, individual. Individual. Ya, pero ahí empezaste a meterte más en equipos de ciclismo también. Mira, Ahí hasta conociste que al lobo, entré- ¿no? Ustedes se no, conocen. a Lobito lo conozco hace muchos años. No, pero ya, sí, lo conociste hace años, pero ahí lo conociste como entrenando, ahí te llevó a entrenar, ¿no? No. Lobito, bueno, nos conocemos hace muchos años por la selección, por la bici, nos topábamos siempre. Cuando yo empecé a entrenar gente, entrenaba gente individual, como dices tú. En el año, después de la pandemia, antes de la pandemia, trabajé en Watsco, ¿Ya? pero pasó la pandemia y yo seguía con el transporte. Ya. Cuando terminó la pandemia, me metí ya definitivamente a trabajar con Watsco, que era en este equipo. Claro, pero hoy en día tenés tu equipo. Hoy en día, hace un año, de hecho, estamos cumpliendo justamente un año en esta fecha con Sprint. Excelente. De hecho se viene tremendo aniversario. Vamos a estar invitados, Sí, supongo. sí, obvio. Hotel Ritz. Perfecto. Cáchate, Bueno. tíratela nomás, Hotel Ritz. Cacha. Bien. Me queda la pega, tengo que usarla nomás. Sí. el- Subterráneo menos 6. En la cocina. No, hay hasta menos 5, pero este es el menos 6. Oye, Lobo, ¿y tú cómo partiste como entrenador? No sé, nunca sabía hace cuánto fue, en verdad. Pero
más de 5 años por Sí, lo que no, hablamos, pero Cycling Wolf tiene 6 años, un poquito más de 6 años en claro, la actualidad. Ahora, claro, uno parte harto antes, porque como decía Víctor, como individualmente con uno, con otro, Sí. y empieza ya como a reclutar gente, recién ahí como que te animáis a decir, oye, a lo mejor funciona esto de hacer un equipo. Ya, en mi caso, yo dejé el ciclismo como profesional el año 2016. Y si bien mi cabeza me decía que el ciclismo iba a ser parte de mi vida siempre, por otro lado intentaba como negarlo y alejarme un poco. Cuando uno se decepciona quizás de ciertas cosas, como que trata de alejarse y finalmente llegó un momento en que era imposible. El ciclismo tenía que ser parte de mi vida, yo quería que fuese parte de mi vida y era mucho más esfuerzo que no fuese a hacerlo. Entonces, mi primer trabajo como directamente relacionado como entrenador de ciclismo fue en gimnasios. Trabajé muchos años en el gimnasio. ¿qué profe de spinning? Profe de spinning y profe de planta. Perfecto. En gimnasio en el Como O2. tipo Tony Snell. No lo conozco, pero y después de ahí del gimnasio, entre que agarráis alumnos de ahí, que también cachan que eres más ciclista. Claro, y sí. ahí empecé a armar como tu clientela. Así. Sí, y ahí empecé como a tener alumnos. Ya. Yo siempre fui alguien que me gustaba mucho el entrenamiento y ya cuando corría entrenaba gente, a las mismas personas de nuestro mismo equipo, Ah, pero claro, recién ahí como que fue más formal. increíble. Y ahí, bueno, también trabajé un tiempo con Sergio Larcón, en Full Run en principio, después en Huasco, y ahí con el tiempo armamos lo que hoy día es Cycling Wolf, que ya sí, pues son un poquito más de 6 años Sí. de sus inicios formales, Claro. formales como empresa, digamos. Claro. Oye, en base a eso, ya cada uno tiene consolidado su equipo, ya un año sprint, 6 años Cycling Wolf, ya varios alumnos, qué sé yo, unos van, unos vienen, siempre pasa eso. Uno hace la pega, otros no. Me pasa. Acá estamos los Nosotros- alumnos estrella. claro, aquí estamos los destacados de la clase. Obvio, los que no hacen la pega lo estrella, pues, weón. Pero, ¿qué sistema? ¿Cómo es tu sistema de entrenamiento? Training Peaks, dar PF, rollos de 1 hora o más de 1 hora o menos de 1 hora, ¿qué opinan de eso? También, ¿cuántas salidas a semana? Obviamente, nosotros venimos de una forma de vida que hoy en día es muy común en todos, porque trabajamos, viene un en camino, Tomás ya tiene hijos, tenemos que cumplir ciertas cosas, entonces tenemos poco tiempo que tenemos que dedicar a poder ser mejores. Entonces, ¿cómo lo ven eso? Su sistema de trabajo, su sistema de motivación, su sistema de entrenamiento, y también un poco lo complementan con un nutricionista, con una buena PF. ¿Cómo lo ven? No sé, es conversación abierta para el que quiera responder primero y generar aquí Acá la campana. un poquito ahí de conversación. Voy a partir yo. Mira, yo creo que en el camino uno va formando como un lineamiento de cómo es tu forma de trabajo. Al principio, obviamente, que tú venís como formado quizás de lo que fue el estudio, de lo que pudo hacer una carrera universitaria, de lo que conociste en la experiencia, y después te vas dando cuenta que hay una serie de cosas que nunca las viste en ese momento. Entonces uno va formando una metodología de trabajo también en base a la experiencia que va viviendo ya como profesional. Claro. Yo creo que hoy día uno de los atributos que un entrenador tiene que tener para ser buen entrenador es que sea adaptable al medio, ¿ya? Y entender que obviamente estoy trabajando con personas que son distintas, que tienen distintos horarios, que tienen distintos objetivos, que tienen distintos intereses, ¿sí? Entonces cuando
rodillo de 1 hora o de 3 horas, Claro. no tengo idea, ¿cachai? Porque ahora yo no te voy a dar un rodillo de 3 horas porque si tenéis 3 horas, Sal a Creo- la calle. sal- Sí, sí, güey. evidentemente. Al Ahora, cerro, no sé. ahora, por eso te digo, como un rollo de 1 hora, sí y no, porque a lo mejor tenía 1 hora y media y quizás usemos esa media hora más. Entonces, No, por favor. hay que, sí, no, por favor, pero es una lata, pero al final, en mi caso, como que me carga armar ponte tú, un plan de entrenamiento en función de un tiempo. Yo entiendo que o sea, a lo mejor tú tenías X cantidad de tiempo, pero a lo mejor lo de 1 hora, claro, ¿por qué 1 hora? Porque en algún momento a alguien se le ocurrió que la hora tenía 60 minutos y en ese momento ya todo se perdió. Sí, Entonces, claro, no soy tan estructurado como en eso, sino que más bien tengo alumnos que tienen rodillos de 25 minutos o de 30 porque no tienen más tiempo para entrenar. Tengo alumnos que tienen rodillos de 1 hora y media y tengo alumnos que no tienen rodillos porque ni siquiera tienen rodillos en su casa. Claro. Entonces, aprender a adaptarse y a entender qué es lo que la persona quiere, claro. la persona necesita y qué está esperando del resultado, ¿cachai? Porque, ¿Qué es lo que puede dar también? Claro. Sí. Pero en ese sentido los entrenamientos para ti son como personalizados. sí, o sea, es que así debiesen ser, obviamente Sí. que uno termina ahí en un sistema que es súper difícil personalizarlo. No, lógico, hay Claro, hay un claro. margen ahí para hacerlo, Porque, puedes claro, personalizarle a... Claro, probablemente Bogachar tiene un entrenamiento personalizado, ¿cachai? Pero ese entrenador debe entrenar a él, ya te Solo persona- a él. No, hoy en día es Y no como. debe ser solo un entrenador. Hoy en día es Lo como que- un Lo que bloque. quiero decir es que finalmente yo y Víctor vivimos de entrenamiento, ¿cachai? Entonces, Sí, pues. claro, tiene que ser algo que también sea comercial para nosotros Lógico, y sea, sí. y sea sustentable. Es que ahí vaya agrupando en cierto. Obvio, ahora igual hay que hacerlo bien. Obvio. Eso no quiere decir que Bueno, haya que hacerlo Y mal. de hecho, Training Peaks, que es la plataforma que no sé, tú también lo ocupáis, Sí. Tobito, ¿no? Es una plataforma que está hecha para tener un alto volumen de alumnos. Claro, Y, totalmente. y poder hacer como un seguimiento rápido y te permite tener una base de datos de entrenamiento listo y mientras tú vas planificando te aparecen al lado los datos, te va resumiendo todo. Entonces Claro, es una feedback aplicación, es un software hecho para tener un alto volumen O de sea, alumnos. hoy en día yo Y no ojo, veo la forma de deben entrar sin haber- training. Y hay programas y software mucho mejores Sí, sí, que sí. Training. O sea, que Oye, te dan y- más datos. Pero finalmente lo que dice está hecho para eso. Está En hecho base para a eso- poder En base a eso utilizarlo en mismo grupos que grandes hablamos y- de un programa como Training Peaks. Hoy en día, la otra vez conversábamos con Tomás de los entrenadores IA. Que, Lo escuché. que está como. Que un amigo tiene un entrenador IA, que es como un WhatsApp. Que Conocemos al amigo. Sí, Sí, entrenaba con Víctor. Sí, sí, sí. incluso. Y te mandaba como como tu entrenamiento y te dice, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué sé yo? Como que te habla básicamente. Y tú le tienes que ir Claro. retroalimentando. ¿Qué opinamos de esto? ¿Cuál es su forma de ver el entrenador IA? A mí me parece interesante, ¿eh? Y yo creo que de repente puede estar incluso más atento que uno. Pero Muchas- obvio que está muchas más veces- atento. No es muchas que esté veces- más atento, es que te responde más rápido. Sí, pero o sea, termina sí, sí. diciéndote que tenés cáncer al final igual, es como el ChatGPT cuando le decís Claro. la rodilla. Cuando buscáis algo, oye, quieto. Claro. ¿Qué posibilidades? ¿Te puedes Eso- morir o tienes un resfrío leve? Claro. Finalmente, a lo que voy es como, esta IA debe sacar todo de internet. Entonces, claro, te responde más rápido, pero te está respondiendo en base a lo que está sacando de internet. Sí, pues. No le está respondiendo directamente a Tomás, le está respondiendo a una persona con las características de Prototipo Tomás, de Tomás. justamente, no a Tomás directamente. A tu No, yo hermano no gemelo. Tengo Ah. y eso. ¿Ah? Sí, A es él le cierto. estaba respondiendo. Claro. Otro gusto, otras aficiones, pero Totalmente. No, yo creo que. Pero está bien, pues, estamos aquí todos pueden estar bienvenidos en este puro capítulo. gusto. Sí. Puro último. Está claro, pero pero lo Saludos, contrario, Pedro. o sea, está bien. O sea, es una buena herramienta. sí, Yo sí, creo sí, que si uno lo supiese usar bien, Te podría igual, como ¿cachai? en todas las cosas, ¿cachai? O sea, hoy día yo creo que en gran parte de los rubros la inteligencia artificial tiene una importancia No, sí. trascendental. O sea, si nosotros lo utilizásemos para nuestro beneficio sería de gran ayuda. Obvio. De gran ayuda. Ahora, nutrirla de la información que realmente sea interesante para que te pueda dar las respuestas que estés buscando. Ahora,
de forma aleatoria, sí, pues claro, uno tiene como una retroalimentación mucho más periódica y mucho más rápida, pero poner un recordatorio que te diga buenos días, Sí, no es tan difícil. No, completamente. ¿Cachai? No es Yo tan también difícil. soy O sea, más- la diferencia de poder juntarte con alguien que esa persona te conozca tu entorno, conozca tu familia, sepa de tu vida. Sí, pues hay una realmente te sensibilidad conozca, mucho es más grande totalmente que estar distinta. con- Sí, o sea, así vínculo, ¿cachai? Exacto. O sea, obvio, así vínculo como de conversación, de gusto, de vida. Bueno, luego Sí, tuve mi claro. matrimonio. Entonces, Claro. ¿cachai? Como que es distinto. La Sí, respuesta que te puede dar una No, inteligencia artificial, tú también la sabías. Sí, la Sí, puedo Tú googlear. también la sabías. Sí. ¿Cachai? O sea, Tal estáis cual. esperando esa respuesta. Es seco este Julián. La cagó. Sí. Oye, y un poco ya adentrándonos en el tema, ya del siguiendo con el entrenamiento, ya pasamos como su forma de entrenar, que sé yo, hablando un poco más del ultraciclismo. ¿Cuál es? Tú, Lobo, ahora vas a Cross Andes. Yo no. Tú, Víctor, no. Pero, ¿cómo entrenáis en ultraciclismo? Otro punto menos, estamos perdiendo la batalla acá. ¿Cuál es tu forma de ver y de entrenar ultraciclismo? En teoría, cualquier persona debiera ser capaz de realizar una actividad aeróbica de larga duración. O sea, de hecho, en la evolución, antiguamente lo del ser humano era nómada. Entonces, caminaba eternamente sin parar. Entonces, si nos vamos como a la teoría, ¿Ya? cualquier persona debiera ser capaz de poder pedalear a una intensidad baja. Es lo que yo siempre digo, cualquier persona podría hacer un acros, pero es la cabeza la que te va... Eso, Tiene a que eso iba, pedalear, a eso sí. iba. O sea, son otros factores los que van a determinar el que puede o no puede hacer un ultraciclismo. ¿Ya? Si nos apegamos, o sea, hablando de entrenamiento y sabiendo esto, lo que hago yo es trabajar en zonas donde por las que vamos a pasar en la carrera que sí pueden determinar el seguir en la carrera o no. Famoso tiempo. Sí, el famoso tiempo. Finalmente lo que hago yo con mis alumnos que van a competir ultraciclismo es meterle muchas horas de tiempo, mucho tiempo en tiempo. Finalmente porque las subidas, que son las que nos van a sacar de este ritmo aeróbico, No confundir tempo con tempo. Pues la analogía mala. Pésima. Pésima. Pensé que iba a sonar mejor, pero en mi cabeza sonó mucho mejor. entonces lo que hago yo y lo que pienso yo es que en estos momentos que son decisivos para las carreras de ultradistancia, que son las subidas, que son las que nos van a sacar de nuestro ritmo aeróbico, tratar de pasarla en tiempo y por eso trabajo mucho esa zona, ¿ya? Ya. Pensando en esos momentos de la carrera. ¿Sí? Perfecto. Porque finalmente por aeróbica cualquiera lo podría terminar, ¿ya? Y lo otro, que para mí es lo más importante en el ultraciclismo, es la preparación física. Claro. O sea, sí, perfecto. Sí, en el gimnasio, en sprint, hacemos preparación física. Y para el ultraciclista creo yo que es lo más importante. O sea, si aeróbicamente cualquier persona puede terminar o puede realizar una actividad física, lo que nos puede limitar a eso es la musculatura. Ya. O sea, generar una lesión por el sobreuso de una articulación Sí. nos puede dejar fuera de una Cross Andes. Sí, sí. Entonces, No, al contrario, no estaba peinando. Sí, pues, es verdad, si la PF es clave, o sea, a todos nos pasa que empieza alguna molestia, Sobre la todo- rodilla la rodilla sobre todo es la que peor, y los brazos se duermen después de tanto tiempo Las manos. tirando, las manos, qué sé yo. Pero eso ya queda, eso es eso posición. es por presión, claro. Sí, claro. pero sí, pues en un ultra así fuerza al cuerpo. Entonces tener una buena preparación física Sí. ayuda a que por lo menos ese cuerpo llegue un poquitito... Claro, después la cabeza se prepara de otra forma, pero el cuerpo lo puedes preparar. ¿Tú, Lo, qué opináis sobre el entrenamiento de ultraciclismo? Que en verdad difícil entrenarlo, pero Sí, ¿cómo bueno. lo veis? Sobre todo ahora que estés preparando un Lo ultraciclismo. hemos hablado Varias veces. sí, varias veces. De hecho, lo estamos hablando antes de partir el capítulo y una de las situaciones como más complejas es como preparar un ultraciclismo sin tener tiempo. Como, porque a Cross Andes, por ejemplo, la mayoría que se mete no tiene tiempo. Sí. pues. Entonces, como llego a Porque un tenés que- entrenador porque a tenés que preparar el ultraciclismo y digo, yo puedo entrenar 3 veces a la semana, 1 hora y ya no sé cómo va a decir, como mierda hago para que esta persona
termine y termine bien. Y es lo que el tiempo que tenemos en la mayoría. Y es la realidad. Y aparte, la gente que se mete a Cross Andes no tiene tiempo porque tiene que tener lucas para pagarlo. Claro, también tiene que trabajar para eso. Claro, eso es lo que quería decir. Vamos Pero- ya a hablar de eso. Pero, Cuando lo tengamos aquí. pero claro, Mariano, uno de prepárate. los limitantes es el volumen. Sí. Sin duda, o sea, si a mí me preguntan como si hay más tiempo, métanle más a la bicicleta y más al entrenamiento, sin duda, porque va a ser un limitante a la hora de la carrera. Lo que dice Víctor es súper importante, es como simular un poco lo que va a pasar en esta carrera, un poco las demandas de las propias como de la competición. Entonces, claro, pasa que ¿de qué me sirve entrenar, por ejemplo, no sé, esfuerzo a VO2 máximo si es que no voy a ir nunca en VO2 máximo? ¿Ya? Claro, los esfuerzos entonces del tipo aeróbico, tempo, endurance, spot en algún momento pueden ayudar, claro, a preparar esta competencia. A mí me está hablando nada, Inevitablemente, yo ojo, me subo nomás a la bicicleta y yo en mi caso, sigo los watts que van subiendo y bajando nomás. y en mi caso, igual hay una compensación por parte de la intensidad a la falta de tiempo. Sí, obvio. O sea, si tuviésemos todo el tiempo que quisiéramos, uno podría decir, ¿sabes qué? Anda 5 horas en zona 1 y zona 2. Claro. Tenemos 5 horas, tenemos una. ¿Qué hacemos para que eso sea más eficiente? Hay que, insisto, compensar un poquito con intensidad. Aparte no tenemos Esa la misma... intensidad tú lo llamas. Yo soy súper poco técnico a eso, pero tú lo llamáis también a como a entrenar potencia. Pero sí, entrenar- siendo como súper claros para no entrar en tecnicismo, como intensidad es ir más fuerte o ir más Ya. despacio. Sí. O sea, al final igual para compensar un poco esa falta de tiempo, le meten un poco más de intensidad de la que a lo mejor si tuviesen más tiempo no lo haría. Sí. Y bueno, y el tema de la preparación física fundamental, y todos los años nos hace recordar que es más fundamental aún. Totalmente de acuerdo. Sí, O sea, sí. es como, no solo por las lesiones, sino por lo que dice Víctor, que finalmente una actividad aeróbica a intensidades bajas, debiésemos ser capaces todos de hacerlo, debiésemos. Sí. Ahora, que eso ocurra es distinto, pero ya debiésemos. En el papel Ahora, sí, pues, estamos todos ahí. Muscularmente no, porque a lo mejor mis músculos, o sea, no están preparados para esa sobrecarga. Claro. ¿Ya? Y no solo mis músculos, mis articulaciones y todos los demás componentes de... Sí, pues la fuerza, el trabajo de fuerza propiamente tal es fundamental. Y de fuerza, te diría yo. Víctor incluso es mucho más especialista que yo en el tema y viene de un ciclismo que está basado en eso. Sí, ¿Ya? Pero yo te diría que el trabajo de fuerza claro. es fundamental. Sí. Nosotros lo hemos trabajado el último tiempo y hemos tenido muy buenos resultados con el tema. Están muy de acuerdo Una- ustedes dos, güey. una de las complicaciones- Sí, No. sí, nos juntamos un poquito. Nos juntamos antes. Tomás trajo unos guantes, Sí, incluso. yo quería que hubiera acá. Una de las complicaciones que, o sea, no complicaciones, pero que se aleja un poco a la planificación tradicional es el aproximarse a las intensidades de carrera. Que por lo menos hago yo mucho con mis alumnos como de que compiten en las carreras tradicionales. Que es como... Los gran fondos y Sí, No, Fondo, yo gran estoy fondo. haciendo hartas carreras los domingos. claro. Entonces lo que hacemos normalmente es tratar de hacer esfuerzos similares al objetivo principal. Obvio. Que en el Acrosandes no tenemos cómo hacerlo. O sea, no podría mandarla a hacer una semana antes los 800 kilómetros como No, aproximación. no, y aparte también yo creo que existe una cosa de Cross Andes que tú no vayas a hacer 1000 kilómetros, aunque pudieras, no los vayas a hacer antes de la carrera, porque No, tu objetivo es no, por eso. cumplir los 1000 kilómetros en la carrera, La ¿cachai? carrera. Obvio, pues entonces como no vaya a ir a También eso. es parte de... Es parte del desafío, ¿cachai? Como que Claro, lo logré. no sé si lo puedo hacer o no. Claro, ¿cachai? Como, Y uno nunca sabe, ¿eh? Lo hayáis hecho una vez, lo pasó en las sin 600 duda. horas. Como que hay muchas cosas que te pueden. Jugar en contra, realmente. Bueno, tú estás enfermo, fuiste igual, Sí. ¿cachai? Y bueno, Claro, no en siempre las ese cosas sentido, se dan bien, Quizás ¿cachai? si hubiera estado lejos, igual lo hubiera terminado porque no tenía cómo volver. Y uno dice ahí uno dice, chucha,
estoy a 300 kilómetros de la meta, Claro. igual tengo que volver y hacer los 300, Claro. o así igual, hecho bolsa. En este caso me voy a tomar un bus y volver a mi casa y dije ya, chao. Lo hice igual. Lo hice. Lo hice, pero un bus, pero lo hice. No pagó el Garmin este weón. Y una cosa Puro que PR. quizá no la habíamos comentado es que, claro, no se trata solo de una ultradistancia, porque estamos hablando de una cosa súper específica, Claro. en un terreno específico, en una bicicleta específica, que al final yo hoy día que me he acercado un poco más al asunto, De eso no habíamos hablado, tú vayas ahora a la cruzada. sí, no es lo mismo solamente hacer el tiempo. No. O sea, hay que hacerlo en el lugar donde hay que hacerlo. Sí. O Sí. sea, hay O sea, que meterse a la tierra, Sí. porque después, No, sí, O sea, el pedaleo en tierra, chuta, no sé, po, ya si uno lo lleva más es como totalmente distinto. a lo muy simplificado, como que vaya a avanzar la mitad de lo que avanza ahí en cemento, Sí, ¿cachai? La mitad Y ahí tienes que puta, a ver, no sé, por toda si hace una cuesta en tierra y una cuesta en cemento, o sea, O ya. sea, ustedes son mucho más expertos que yo en dar ese tipo de experiencia, pero yo diría que una de las cosas recomendaciones que uno puede decir es como métanse a la tierra lo antes Completamente. posible. Sí. Y No, la semana y pasada, lo antes posible. la primera carrera de gravel para mí fue como partir en ruta y a los 50 kilómetros ya está Escuché el... hecho papa. Claro, Nunca había o sea, tenido no. calambre en mi vida y era puro Métanse a golpeteo. la tierra lo antes posible. Sí, porque pues, entender un porque poco cómo mientras funciona. antes vaya, para que llegue ahí al último mes a hacer cambios. Claro, Hazlos con tiempo, siéntelos con Sí. tiempo, procesalos. por supuesto. Y en verdad son muchos los factores que influyen en esta carrera. O sea, van a pedalear de noche, el tema de la alimentación. Sí, El pues, Eso cuerpo, es o sea, importante. biológicamente no está hecho para pedalear de noche. lo lleváis a un estrés. El Brutal, estrés es brutal. Sí, y sobre todo también el estrés de la cabeza, porque lo hemos hablado harto con Tomás, que en estas carreras, por ejemplo, en la 600, que fue ahora que era la breve, Tomás nunca haría el partido, ¿vale? Porque estaba enfermo, ya se le había vuelto el asma, qué sé yo. Y, pero bueno, partió, siguió. En el kilómetro 210 se retiró uno de nuestros amigos, pero igual dijo, no, yo voy a seguir. Y esa cuestión, pese a que nada, ya nada estaba funcionando igual que antes, la cabeza igual decía, hay que ir. Y venían dos cuestas largas que La fueron- explicaste muy bien. la expliqué muy bien en un reel, Sí. pero que eran difíciles y a Tomás, cuando pedaleábamos juntos, siempre pedaleábamos a la par, ¿cachai? Y acá Tomás empezaba a quedar, y lo esperábamos arriba, pero decía, igual la vamos a seguir, y seguía. Entonces, ese juego en la cabeza es clave en, Sí. en la ultra distancia. Completamente. O sea, Por eso se yo dio, decía, en otras circunstancias, ahora en el Acros, yo creo que estoy en la misma y yo sigo, porque hay que terminar. Eso hay que terminarlo. En este caso ya yo dije, no vale la pena como reventarse, matarse y quizás perder cuánto tiempo más de recuperación es que sí, para eso. Pero en el caso, claro, una carrera como el Acros que vamos o otras que tenemos en mente sí. para más adelante, hay que hacerla Y además que hay un compromiso de equipo. completamente. ¿cachai? de Que toda no la es aventura. menor, que no es Sí. menor. Dice que es un número, se comenta. Oye, pasa el tiempo y también agradecerles que Está entretenido esto. hay que terminar, ¿cierto? Todo lo bueno termina. Bueno, nos vamos a quedar tomando igual. Pero en base al tiempo, mira, yo lo que sí les quería proponer, que podríamos lograr, yo creo, entre todos, lograr una salida Cycling Gulf Sprint Feliz. con un Lo asadito hemos- posterior. Oye, Sí. ojo, lo hemos Sí, contado no, otras yo creo veces. que está bueno. No Podríamos, No se crean, Ustedes creo que- que se conocen, ¿verdad? no se crean que sean ustedes los Somos los precursores. No, sí, te quedó acá grabado. Qué bueno. Está no, pero podríamos hacer con un asadito posterior, podríamos, ahí en O sea, el Ritz. era lo que estábamos Claro, en el menos 6. el menos 7 de Ritz. Claro. Luego podríamos hacer un paseo, qué sé yo, que lleguemos. Una carrera. Un paseo que lleguemos, no sé, pues, yo tengo una casa que está por ahí por el litoral central, que no es mía, pero yo creo que mi señora por ahí, saludos, que por ahí podemos hacer algo Saludos. y armamos un asadito Saludos, posterior. mi señora. Pero Estaba podríamos, saludando al señor Cristo. claro, no,
La semana pasada fue la hermana de Max, hoy día... Uy, Oye, siempre. ya les tenemos un datito, ¿ah? Otro dato. Si quieren bombas Uy, tan de buena. energéticas, que tienen beterraga, café, set de dulcería, Ahí abajo. abajo siempre. Por producción, no, bueno. Por producción lo ponen. Pero podríamos armar ahí algo Totalmente. choro con un Feliz. asado, un carrito después. Sería muy bueno. Y agradecerles que hayan venido, Sí. agradecerles. Ojalá que los tengamos de nuevo. Yo creo que en un tiempo más, como más cercano a la cruz, bueno, luego va a estar ya ahí. Esperemos que esté todavía. Y que estemos nosotros también. Esperemos. No, Esperemos estar todos. Pero podemos armar algo, qué sé yo, y conversar un rato más sobre lo que nos gusta, que es el ciclismo, básicamente. Obvio. Sí, nosotros En ustedes todas sus disciplinas, quieren, por lo menos. quieren este espacio tremendo para decir algo, promocionar, hacer algo. Yo creo que esa es la última medida que la tengo anotada abajo, perdón. Estoy inclusivo. Abajo. Que cada uno diga con quién es mejor entrenar, po, ¿no? Sí, po. Yo me siento como solo. A ver, No, que cada uno, no nosotros dos, sino que cada uno diga por quién es mejor entrenar con él. Mira, No es una competencia, sino que digáis, no sé, por ejemplo, si nuestro equipo es Tomás Cris, el equipo Tomás Cris es el mejor porque tenemos chela al final. Claro. Sería lo único que podríamos ofrecer. Mira, hace poco leí a un entrenador que decía que el entrenador perfecto no existe, solamente existe como el mejor entrenador para cada persona. Claro. ¿Cachai? O sea, yo con todos mis alumnos, ahora que estoy en el gimnasio, pucha, he ido generando como una relación de amistad con todos. Entonces, creo que en este momento soy el entrenador ideal para ellos. ¿Cachai? Entonces, ¿Y para los nuevos? eso, dejarlo a dos invitados a hacer el gimnasio sprint. Estamos saliendo todos los fines de semana, más encima, estaban 8 horas de salida, bacán, el ambiente es bacán. Tremendo gimnasio. Sí, el gimnasio está muy bueno, lo pueden ir a conocer. Meto más que güey. Perfecto. ¿Y tú, Lobito? No, yo. Un amigo, ¿cachai? Esto es totalmente aparte. Un amigo me dijo, quiero comprarme una bicicleta, qué sé yo, y al final se compró una bicicleta y dijo, ya, voy a buscar a alguien para entrenar. Internet, puso a buscar, salió el Lobito y está entrenando con el Lobito ahora. Ah, Y el Lobito no sabe quién es. Sí, sí José, sé. ¿sabes quién es? Sí, El José, el po. José. Sí, po. Sí, sé. Pero bueno, de la nada, de repente me dice, oye, estoy entrenando con el Lobito. Y dije, pero si es mi entrenador, weón, se Cacha. fue a mi matrimonio, No. amigo mío. No, bueno, obviamente que yo cada vez que llega alguien a entrenar conmigo me pongo muy feliz. Porque además yo sé que el ciclismo es una de las cosas más importantes que todos ustedes tienen, y como delegárselo a esa importancia a mí me siento como muy especial y responsable a la vez. Entonces nada, obviamente que invitarlo a que conozcan nuestra metodología de entrenamiento, invitarlo a preparar quizás los objetivos que tengan con nosotros. Hoy día, si es que un ultra, estamos súper metidos en lo que va a ser Acrosande, en lo que va a ser como todo el calendario ultra de Chile hoy día. Y decirles que estamos comprometidos, tanto así que estamos metidos en la carrera. Te metiste a la tierra. Me metí a la tierra. Y Y eso que no me gusta ir despacio, me gusta ir fuerte. O sea, voy a tratar de hacer una cruzante rápido. Kilómetros 100 lo vamos a pasar. Así que Ay, no, ay. invitadísimo. Está bien. Y lo que necesiten, desde información hasta entrenar, siempre disponible. Bacán. Y por otro lado, también yo soy uno de los entrenadores que recomienda a otros entrenadores cuando en verdad no soy capaz de dar ese Sí, soporte. ¿Sí? Y lo he hecho con Víctor cuando yo no tenía un espacio donde, por ejemplo, hacer gimnasio, y lo he hecho con otros también. Entonces, como dice Víctor, no existe el entrenador perfecto, sino el entrenador que en ese momento está para la persona. Sí. Está perfecto. Oye, le agradecemos la visita, la buena onda. Sí, sí, bastante. Muchas gracias por estar acá. Ya saben, vamos aquí a poner los Instagram de cada equipo. Ya está pegada la productora. Sí, pues El postproductor. el postproductor. El postproductor que, si vieran atrás de la cámara, ahí está sentado el postproductor. Sí. Así que, Ya lo pues, vamos a contar un día. ya lo vamos a algún día llegará. Así que les damos las gracias. Síganos
síganos en Instagram, síganos en YouTube, en Spotify. Me gusteen en todos lados. Claro, Sí, sí. sigan a Sprint, sigan a Cycling Gulf. Y nada, pues, muchas gracias y nos vemos en un nuevo capítulo de Puro Ultra. Chiquillos. No, por favor. Gracias por todas las mentiras que dijeron. Fuera, no, weón.